Están escuchando nuestro podcast, Primer Encuentro con Dios. Nuestro mayor anhelo es proveerte herramientas que te permitan comprender mejor tu fe. Y de esa forma puedas reafirmar tus convicciones y avanzar con determinación en tu camino a la eternidad. Gracias por escucharnos. Muy buenos días, familia de Primer Encuentro. Que el Señor les bendiga y les guarde. Hoy es viernes de podcast. Episodio final, cuarta temporada. Jazmín Villa, ¿cómo estás? Feliz Navidad, próspero año nuevo. ¿Cómo te va? Buen día a todos, muy bien, gracias a Dios y bienvenidos a nuestro podcast. Bienvenidos a nuestro podcast. Qué maravilla de podcast, qué bendición tenerlos con nosotros. Ha sido maravilloso esta cuarta temporada. ¿Qué te ha parecido, Jazmín? Me ha encantado, he aprendido muchísimo, me ha gustado el feedback de la gente. Y bueno, nuestra primera temporada en YouTube me parece que salió bastante bien. Pareciera que tuviéramos años en YouTube. Sí. Siento que tengo como 5 años. Increíble la respuesta, de verdad. De verdad que no lo decimos de mentirita o para que la gente crea, no es verdad. La gente, fuimos a compartir con una familia de la iglesia esta semana y la hermana nos decía que la niña de 2 años, 2 años tiene ella. 2 añitos, casi 3. Le pedía que le pusieran el podcast del pastor. Sí. Entonces, un saludito a Miranda. Saludos, Miranda. Y a sus papás que siempre están ahí viendo Primer Encuentro Podcast. Así es. Todo esto lo hacemos por ustedes. Este podcast es para proveer herramientas que les ayuden a comprender mejor su fe y que les fortalezcan su fe, que les equipen para dar defensa de su fe. Amén. Y esa ha sido un poco la cuarta temporada, ¿no? Sí, esa ha sido la misión de esta temporada. Queríamos equiparlos, queríamos compartir con ustedes algunas de las posiciones que esta denominación tiene en cuanto a los temas que estaban ocurriendo en la sociedad. Me parece que cayó en el momento que Dios tenía preparado porque está relacionado con lo que está pasando, con lo que estaba pasando en el país. Y sigue pasando. Sigue pasando, por supuesto, porque bueno, esto parece que no termina, pero me refiero a que coincidió con las elecciones, eran asuntos que estaban en debate en estas elecciones. Y bueno, sigue porque la guerra sigue. Sí, sigue y nosotros tenemos que tener posiciones firmes acerca de lo que creemos, lo que afirmamos y lo que negamos. Y por eso esta serie de episodios en nuestro podcast llevaba por título Hablemos la Verdad. Queremos equiparlos con lo que como iglesia creemos, afirmamos y lo que como iglesia rechazamos. Y hay muchas corrientes ideológicas que se están queriendo infiltrar en la iglesia. Sí, ya se han infiltrado. Pensamientos humanos que parecen ser inspirados por Dios, pero no son, contradicen de hecho la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios. Y entonces se filtran sigilosamente, se filtran enmascaradamente. Y parecen verdad, pero no son verdad. No entonces hemos hablado temas muy polémicos, muy interesantes. Espero que haya sido de mucha bendición para ustedes. Este es el episodio final de esta temporada. Sí. Como pueden ver, de nuevo estamos en un estudio diferente, un estudio de grabación. Estamos probando. Vamos a decir la verdad a nuestra audiencia porque vamos a hablar la verdad. Estamos probando la paciencia de Jazmín. Porque nos tocaba grabar, ¿verdad? Y vamos a hablar verdad desde el principio. Nos tocaba grabar en el estudio de grabación, donde siempre lo hacemos. Y a mí se me olvidó mi laptop, que es allí está la consola de todo. Esto es lo que permite que este podcast pueda funcionar. A mí se me quedó en la oficina de la iglesia. Un pequeño detalle, pues. Y bueno, entonces dijimos, bueno, para no ir y volver, vamos a grabar todo en la iglesia. Y nos vinimos a la iglesia para celebrar el inicio de la Navidad. Ahí está el arbolito. Ya tenemos las decoraciones. Para los fans de los arbolitos. Entonces, ahí está. Feliz Navidad, próspero año nuevo. Hablemos la verdad. Al pastor se le quedó la laptop en la iglesia y ahora estamos grabando este episodio especial. Excelente. Episodio final desde la iglesia. Excelente. Habíamos quedado que este episodio iba a ser un episodio de preguntas, Q&A. Sí, preguntas y respuestas. Estuvimos pidiéndole a la audiencia que nos enviaran algunas preguntas y así fue. Tenemos creo que 5 preguntas para discutir el día de hoy.
Y bueno, quisiéramos tener tiempo para más, pero el tiempo es corto. El tiempo es corto, Sí. el tiempo se acorta, Cristo viene. Sí. Así que bueno, comencemos sin más preámbulos con la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿cómo saldar las diferencias doctrinales no esenciales? Ok, Me gusta esta pregunta. esta pregunta la envía... Son anónimas, son anónimas. Son preguntas anónimas. Yo les dije a todos que iban a ser anónimas. Bueno, gracias a la persona que envió esta pregunta, Sí. que está preocupada por las diferencias doctrinales de la iglesia. Bueno, vamos a empezar definiendo qué son diferencias doctrinales. Sí. Mucha gente, por lo menos la gente que nosotros estamos atendiendo en la iglesia, que digamos es primera generación de cristianos, están familiarizándose con el Son concepto nuevos. de la iglesia. Ujú. Le hablas de esto y no tienen idea de qué es una corriente doctrinal o No esencial. qué es una denominación, Ujú. ¿verdad? Entonces, suena más a división que a cualquier otra cosa para ellos. Es como que, bueno, yo no quiero ser eso, yo quiero ser aquello. Entonces, no saben la diferencia de una y otra. Y lo cierto es que hay diferencias doctrinales, pero en su mayoría no son esenciales y por eso podemos convivir con ellas. Así es. Usted habrá escuchado, no, yo soy bautista, no, yo soy pentecostal, nosotros somos una iglesia evangélica libre. Nuestra denominación es la Iglesia Evangélica Libre, que nuestra denominación no inició siendo una denominación, como decir bautista, presbiteriano, No, pentecostal. era como que no tenía nombre al principio. Es que Ujú. No era una no denominación. nació queriendo Ujú. ser una denominación. Nosotros nacimos como un movimiento misionero. Okay. La EFCA es un movimiento misionero. Quería ir y hacer discípulos en el mundo. Entonces eso se fue madurando un poco y terminó Fue creciendo siendo... el grupo, me imagino. Exactamente. Entonces, las denominaciones tienen posiciones doctrinales, donde algunas hacen más hincapié, más énfasis en unas cosas y otros en otros. Algunos son más estructurados, otros son más carismáticos, otros son un poco más místicos, por decir, todo es sensacionista. Hay otros que no creen en las manifestaciones espirituales. Posiciones que si ustedes van a la primera temporada, creo que fue que lo hablamos, ¿no? Creo que sí. Nosotros O la segunda. en la primera o en la segunda temporada de nuestro podcast, que está en Spotify, estuvimos hablando de lo esencial, en donde no debe haber división, en Sí. donde todos debemos estar de acuerdo. Hay posiciones que hay conceptos doctrinales en los que no pueden haber discrepancias, donde no puede haber diferencias. Exactamente. La definición de quién es Dios, Ujú. la definición de quién es Jesús, la obra del Espíritu Santo, la iglesia, La salvación. la salvación, Ujú. son conceptos esenciales. Ahora, Sí. el estilo de la música, el estilo de la predicación, que si las luces, que si el sonido, que si las pantallas, esos son temas que no son esenciales Ujú. y que no deberían dividir a la iglesia, ¿no? Y también algunos de los que hemos tocado en esta temporada. Por ejemplo, yo creo que en el episodio sobre el pastorado femenino lo tocamos. Sí. Dijimos que eso era un asunto secundario. Sí, Es, no sé, problema de cada denominación si quiere lidiar con eso o no. Pero no es un asunto primario, no debe dividirnos. Y yo siempre me acuerdo de una frase que yo creo que a cada rato la decimos, Ujú. que es una frase de San Agustín, que es lo que a mí me ayuda a tener claridad, a mí personalmente. Y esta frase dice, en lo esencial debemos tener unidad, en lo no esencial debemos tener libertad sí. y en todo lo demás, caridad. Amén. ¿Qué quiere Amor. decir eso? Que, caridad es amor. Que en los asuntos esenciales, como los que tú acabas de mencionar, como los que estudiamos cada domingo en la escuela dominical, over and over, Ujú. como dice, repetimos y repetimos y repetimos. ¿Por qué los repetimos? Porque son esenciales. Tienen que estar, mira, en los fundamentos de tu fe. Esos son asuntos que no podemos negociar. Sí, El de quién es Dios, quién es Jesucristo, cuál es la obra de Cristo, qué es la salvación, es la Biblia, tu manual de vida. En esas cosas no puede haber negociación ni puede haber división. Sí. Pero en los no esenciales, que es la pregunta que está haciendo, debe haber libertad.
Claro. Ujú. Fíjate que yo estoy entrando en una crisis. ¿Por qué? Una crisis, no sé, existencial ¿Por qué? de la edad, ¿será? So, Sí, si es a mí un día normal. me da y resulta que me vengo a predicar con un pantalón, con un jean, con un hueco en las rodillas. Yo sé que Yasmín no me va a dejar salir de la casa. Bueno, pero digamos que me da un ataque de rebeldía y me vengo yo con Con un unos jean roto. un jean roto a predicar. ¿No? Hay gente que se traumatiza con eso y dice, Dios mío, qué pecado, me voy. Escuche, Toman la vestimenta como un asunto primario exactamente. Pues está y no lo pecando, es. está pecando porque vino en corbata. Exactamente. Está pecando porque se puso un traje, es un legalista. Pero, O ese pastor usa gorra. ajá. Está mal. Entonces, ese pastor usa bigote, ese Cuidado. cuidado que me lincharon. Sí, Bueno, sí, sí. entonces, ese tipo de gente que piensa así está evaluando algo que no es esencial y que no debería dividirnos. Escuche lo que predica, escuche lo que enseña. Si está enseñando sana doctrina, si está La enseñando Biblia. el Evangelio, si está Ujú. enseñando a Cristo Jesús, bueno, tendrá una audiencia, quizás más joven o quizás mayores, depende, ¿no? Pero no se juzga lo que no es esencial como un asunto que nos divida. Exactamente. ¿Se entiende eso? Sí, las diferencias. Ahorita hay tantas iglesias, mire, tantas denominaciones. Aquí hay una iglesia en cada esquina. Las diferencias que deben haber entre una iglesia y la otra es si esa iglesia está en Cristo o no está en Cristo. Eso Eso sí es esencial. es esencial. Porque si una iglesia no está en Cristo, su congregación no está unida a Cristo, quiere decir que esa no es una Y iglesia espérate, verdadera. que ¿verdad? no es que hablen de Cristo No, porque cualquiera puede hablar de Cristo, pero no cualquiera está en Cristo. y entender qué significa estar en Cristo. Porque Ujú. yo puedo decir, Cristo te ama como tú eres. Esto pasa en iglesias. Sí, Cristo te ama como tú eres. Estoy mencionando a Cristo, eso no hace que yo sea un predicador que está predicando a Cristo. Si yo digo, exactamente. Cristo te ama como tú eres, tú no tienes que cambiar nada, está bien como tú eres, tú puedes seguir pecando, tú puedes seguir viviendo así porque Él te va a perdonar. Mencioné a Cristo, estoy en una iglesia, pero no estoy predicando lo esencial. No estoy predicando el verdadero evangelio. Eso Exacto. sí es un tema que debemos tener discernimiento y criterio para saber cuándo se está enseñando verdad y cuándo no se está enseñando verdad. Pero ¿cómo Exactamente. sabremos lo que es verdad Si no conocemos si la no verdad. conocemos la verdad? Por eso es que es importante educarnos, ¿verdad? Asistir a nuestra escuela dominical, estudiar nuestra Biblia en nuestras casas, porque si nadie nos va a poder venir a caer a cuentos, nadie va a Ujú, poder, ujú. ¿sí? Y tú mismo vas a poder discernir, oye, lo que esa persona está diciendo está como raro, ¿sabes? Sí, Eso como que no es verdad, me hace ruido. sí. La palabra de Dios dice otra cosa. ¿Me Y entiendes? entonces para darle un resumen a esta respuesta, ¿no? Si las diferencias doctrinales no nos deben separar, no nos deben afectar si no tocan asuntos primarios. Exactamente. No debe ser lo más importante si eres pentecostal o si eres bautista o si eres presbiteriano. Eso no es lo más importante. Lo importante es si estás en comunión, si estás en unión con Cristo. Ujú, Eso es lo esencial, ¿no? exactamente. Si vives en Cristo, por Cristo, para Cristo, mira, a mí lo demás es Es irrelevante. secundario. Ujú. ¿Se entiende eso, no? Sí. Ujú, Así yo creo podemos que pasar. podemos saldar las diferencias entre los asuntos esenciales y no esenciales. Excelente. Muy bien. Ujú. Segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿En qué ocasiones han notado que estas ideologías progresistas de las que hemos estado hablando, tratando de infiltrarse? ¿En qué ocasiones hemos notado que estas ideologías han tratado de infiltrar? Yo en todos lados lo sí. puedo ver. Ahorita es como si tuviese una lupa en todos lados. Sí. Y en cualquier cosita lo puedo ver. Nada más encender Netflix, encender el televisor o salir y manejar, ver las vallas, ir a la biblioteca y agarrar un libro para niños. Ya por allí puedo verlo muy fácilmente. Sí, no, es terrible porque cuando tú estás consciente, como tú dices, cuando ya tú tienes esas lupas puestas, lo ves en todos lados. Sí. Fuimos a ver la película de Moana. Ujú. Entonces, bueno, vamos a hacer spoiler alert. La número 2. Spoiler alert. Bellísima la película. Sí. Una lindura. Pero
bueno, no sé qué verbo utilizar, hasta los poros de infiltrada de corrientes ideológicas paganas, hechicería, brujería, el medium, trayendo espíritus del más allá, ese tipo de cosas que quieren normalizar Sí. en la mente, en la psiquis, en el ethos, como le dicen, en la sociedad. Sí. Es Entonces, una película para niños. obvio. Y quieren que nos hagamos familiares, nos familiaricemos Con estas cosas. con estas cosas. Es normal invocar un espíritu. Sí. Es normal invocar el espíritu de mi abuelita que se aparezca aquí Ujú. y yo hable con ella. Eso es normal. Así es. Entonces, cuando tú tienes los lentes del evangelio puestos, tú dices, wow, esto no está bien. Exacto. Entonces tú ves Coco, tú ves el otro, y son puras agendas ideológicas. Nadie les está enseñando marxismo con un libro y una clase, nadie se aburre, Exactamente. pero todo el mundo se está adoctrinando. Y también cuando fuimos a ver la película apareció el tráiler de la nueva Blancanieves. Allí viene otra agenda más. Sí, Resulta que la nueva película de Blancanieves no es ya no es blanca. blanca. Nieves. ¿Sí? Entonces los invito a que vayan al episodio sobre la justicia social, La sobre el teoría racismo. crítica de la raza. Ajá. Porque cuando uno lo ve en sí no parece algo malo. Ay, bueno, está bien, Blancanieves solo es un hombre y sí es verdad. Pero ¿por qué tenemos que cambiar las cosas ahora con esa agenda, ¿no? Parece que fuese a pasar así por debajo de la mesa y que nadie se va a dar cuenta, pero sí, ahí hay algo. Ahí hay doctrina. ¿Entiendes? Ujú, Ahí hay adoctrinamiento. Sí, Y el que no lo puede ver es porque, bueno, o no lo quiere ver y, ay, yo no quiero. ¿Sabes qué? Una de las cosas que pasa es que la gente no quiere polémica, no quieren pelear por cosas, quieren paz. sí, Pero para que haya paz, amado hermano, usted tiene que pelear por su verdad ujú, o por la verdad, que hay una sola verdad, que es Cristo Jesús. así es. Si usted cede la verdad para que haya armonía y paz y tolerancia, usted perdió. Así es. No fue que ganó, usted ha perdido la batalla. Así es. Entonces, cuando estamos apercibidos de toda la agenda que hay en el cine, en las redes sociales, wow, nos damos cuenta de que nos están bombardeando. Sí, Y es cuando más debemos ser intencionales en la iglesia, porque el colmo es que se quiere meter en la iglesia, o sea, no conforme con que ya tienen Hollywood, ya tienen Netflix, ya tienen todo, ya tienen las redes sociales, no conforme con eso, que quieren infiltrar la iglesia con esos pensamientos. Ujú. O sea, lo que quieren es destruir, desaparecer la ideología cristiana. así es. Que no así es. pensemos más como Cristo, que no pensemos más en Cristo, ese es el objetivo. Así es. Y Y- si le ponemos aún más la lupa y revisamos todas estas agendas progresistas que tratan de infiltrarse, vemos como la mayoría de ellas están dirigidas hacia los niños. Sí. Sí, porque estamos hablando de películas, de series para niños, de libros para niños, como los Ujú. que expusimos en algunos de los episodios. Yo me acuerdo una vez a nuestra hija le regalaron un librito. Ujú. Era un regalo de Navidad. Parecía que no había ninguna mala intención en esto. Sí. ¿Ok? Y bueno, sí, nosotros lo recibimos todo normal, como cualquier regalo. Y a los días nos da por revisar el librito. Se veía muy bonito, de verdad. Era morado. Salían unas mujeres muy lindas en la portada. Todo en modo caricatura. Resulta que cuando empiezo a revisarlo, estas mujeres que las hacían ver como Héroes. las héroes del mundo eran las mujeres que propusieron las leyes pro aborto. Sí. ¿Sí? Si se acuerdan de Ruth Bader Ginsburg, ella falleció hace poco, era jueza Ujú. y ella fue la que trajo lo de Roe v. Wade. Ujú. ¿Sí? Ujú. Allí estaba ella como la heroína. ¿Sí? Estaba gente como Beyoncé. ¿Qué Ujú. quiero yo que mi hija aprenda de Beyoncé? Nada. Ujú. O sea, nada, Ujú, cero. No ujú. tengo nada que Esos son enseñarle. los nuevos héroes de la sociedad. Ajá, no tengo nada que enseñarle a mi hija sobre Beyoncé. Una gente como Tina Turner, Ujú. whatever, ni vas a saber quién es, porque Ujú. eso era una cantante famosa de hace como 50 años. Sí, pero no te metas con Tina Turner, que yo soy. Yo sé que hay seguidores de Tina Sí. Turner. ¿Quién más estaba por allí? Whatever. Oprah. Sí, 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 Oprah. sí. Bueno, pero yo No el quiero que mi punto- hija nada aprenda nada de esta gente. Sí, el punto es que y quizá la persona que nos dio el libro no No tenía está mala consciente. intención. O sí, no sabemos. Porque
Por ejemplo, ¿por qué le dio ese libro a esa niña? ¿Por qué? ¿Por Sí, qué el porque ataque es contra la niña? No, porque quieren empoderar, o sea, la buena intención es quiero empoderar a la niña, que sea exitosa en el mundo y todo el rollo, ¿no? Que no se deje oprimir por los hombres. Esa es la agenda, ¿no? El punto es que el niño es más vulnerable, es más débil, No lo entiende puedo la agenda. adoctrinar, como tú estás diciendo, ¿sí? Claro. El niño todavía está moldeable. Sí. Ella apenas tenía como 7 añitos, creo Sí. yo, 6, creo que menos. Y ella no me iba a dar ese libro a mí, porque conmigo no llevaba allí Sí. ningún tipo de, de fruto. De O sea, chance. si ese libro caía en mis manos, iba a ir directo a la basura. Pero se lo dio a una niña. Claro. Ahí es donde yo veo directamente el ataque. Claro, ¿Sí? claro. Sí, me entiendes. Te Y eso es entiendo. lo que está pasando hoy día con todas estas películas, estas series, estos libros. Las redes sociales están infiltradísimas y bueno, hay que andar con cuidado. Eso es. Entonces, la ideología progresista se ha tratado de infiltrar es como el agua que se riega. Se regó ese vaso de agua y se está infiltrando donde hay una grieta, donde hay un espacio, un pequeño mínimo espacio, ahí se va a querer infiltrar la ideología progresista. Por lo Sí. que usted tiene que sellarse con el espíritu. Sí. Sellar su pensamiento, renovar su mente, renovar su corazón, para que ninguna de estas ideologías que nos están bombardeando por todos los flancos, por todas las esquinas nos están bombardeando. Sí. Si usted está sellado con el Espíritu Santo y tiene los ojos puestos en Jesús, pues usted no va a ser infiltrado Así es. con estas ideologías. ¿Qué hacemos? No nos vamos a encerrar. Nosotros No podemos. seguimos en el mundo, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos luz. La invitación no es a que nos encerremos ahora en una cueva y allá que vean ellos qué hacen. Esa no es la invitación. Eso sería contrario a la palabra, ¿sí? Ujú. La invitación es estar allí y ser de influencia buena, de ser influencia positiva, de dar a conocer la verdad, ¿sí? Correcto. ¿Sí? Yo sé que los niños que son instruidos, mi niña estaba muy pequeña cuando eso pasó, pero yo sé que hoy día podría detectarlo. Estas cosas ya ella me lo ha dicho, de hecho. Y es lo que queremos también decirle a los padres. Hay que instruir a nuestros hijos para que puedan reconocer este tipo de cosas. Sí. Y la forma no es diciéndole esto está mal, esto es malo, esto es malo, esto es malo. No, es exponerlos con lo que es bueno. Esto es lo bueno, esto es lo bueno, esto es lo bueno, esto es lo que Es la Dios verdad. enseña. Sí. Este es Dios. Ujú. Si tú expones a tus hijos a Dios, ellos van a poder identificar lo que no viene de Dios. Exactamente. Esto es 100% real y ya desde los 3, 4 años ya pueden, ya desde que tienen un poco de conciencia y discernimiento ya van a poder verlo. Sí, van a poder, así es. Entonces, bueno, esa es la respuesta a la segunda pregunta. Vamos con la tercera pregunta. Excelente. La tercera dice, háblenme un poco sobre la guerra de Satanás contra la mujer según Génesis capítulo 3, versículos del 14 al 16. Bueno, imagínate Esta está tú, buena. esta es una tremenda Es pregunta. una pregunta para el pastor. Esto es un episodio completo. Aquí, bueno, sí, aquí sacamos una temporada. La guerra de Satanás contra la mujer, vamos a empezar diciendo que la guerra de Satanás es contra la humanidad. Contra todos. No es una guerra directa a la mujer. Por supuesto, la mujer es ¿cómo se dice? La que da luz Sí, a la humanidad. sí. ¿No? El Bueno, instrumento que el Dios usa para instrumento, traer vida. y por eso el ataque. Pero entonces vámonos. Sí, pero está buena esa aclaratoria. La guerra espiritual de Satanás es contra todos. Es contra todos. Sí, pero bueno, las consecuencias de la caída fue para la serpiente, fue para la mujer y fue para el hombre. Eso es Ujú. correcto. Pero ya que la pregunta es específica para la mujer, vamos a ver qué dice aquí el capítulo 3 de Génesis, versos 14 al 16. Mira, Excelente. Dios, el Señor, dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer. Me imagino que esta es a lo que se refiere la Sí, persona que pregunta. Esta sí. enemistad La que hay enemistad. entre la mujer y serpiente. y la serpiente. Pero dice, pondré enemistad tú y la mujer entre tu simiente y la simiente de ella.
Aquí ya hay lo que se conoce en el mundo de la teología como un protoevangelio. Ujú. El protoevangelio es el concepto de que las buenas nuevas del evangelio se vienen anunciando mucho antes de Cristo Jesús. Las buenas nuevas del evangelio han estado desde el Génesis Ujú. y este es un ejemplo de ello. Cuando habla de la simiente de la mujer, no está hablando de los hijos de Eva, está hablando de la humanidad y está hablando de un Salvador y está hablando de Cristo Jesús. Sí, está hablando de la encarnación de Dios. Exactamente. Ujú, ujú. Entonces esto es profético, esto es mesiánico, esto apunta a nuestro Salvador. Y entonces así, cuando entendemos lo espiritual y no nos quedamos nada más en lo literal del texto, es que podemos entenderle el sentido a la historia, al asunto. Sí, Recuerde que toda la Biblia se encarga de revelar el plan de salvación de la humanidad. sí, Ese es el plan, revelar el plan de redención, el plan de salvación. Entonces, y toda la Biblia se trata de Cristo Jesús. y así que hay es que Dios leerla. encarnado. Así hay que leerla toda. Sí. Ujú. Entonces, bueno, esto es lo primero que quiero yo mencionar de este conflicto, de este... Entonces Génesis 3:15 es la primera aparición allí de un mensaje del Evangelio. Es el primer Evangelio, como tú lo dijiste. Es como una primera profecía allí de lo que iba a venir. Y la simiente de la mujer es más que la humanidad incluso, es la profecía del Mesías, y eso responde a la pregunta, ¿por qué tuvo que Jesús o Dios hacerse hombre? Para darle cumplimiento a esta profecía que fue dada en En Génesis. Génesis 3, Fíjate, apenas empezando. Fíjate Sí. eso. Entonces, la descendencia de la que habla Génesis es nada más y nada menos que Jesucristo, Sí. el Es- eterno enemigo de Satanás. de Satanás. Así es. Entonces, de eso se trata. Y bueno, si seguimos leyendo un poquito más y nos vamos a Génesis, nos vamos a Génesis 3:16. Mira, para responder ya un poco más específico a la pregunta de la enemistad con la mujer. Ajá. Dice, a la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Así es. Bueno, Yasmín, ¿qué te parece esto? Yo con ese texto tuve que buscar una versión diferente, ¿verdad? Ujú. La que tú acabas de leer dice que tu deseo será para tu marido, ¿verdad? Le está hablando Dios a la mujer. Pero la Reina Valera, que es una versión un poquito más textual, ¿verdad? Dice, tu deseo será para tu marido, ¿sí? La NBI es más funcional, dice, vas a desear a tu esposo. Pero la Reina Valera dice, tu deseo será para él. Y muchas veces se ha malinterpretado este texto porque no se conocen los textos originales, ¿verdad? Sí. Y cuando la Biblia dice que el deseo de la mujer va a ser para su marido, para su esposo, no está hablando de un deseo sexual, por ejemplo, Ya. que es como se ha malinterpretado. No es así. Miren, si usted ha llegado hasta este punto en el episodio, lo que usted va a escuchar en este momento es tan revelador Sí es. que ojalá que usted tenga oídos para oír esto que Yasmín está a punto de decir, porque esto, Oídos espirituales. sí, esto está heavy. Es que es Cuando verdad, nosotros es estudiamos esto y llegamos a esta conclusión, fue súper revelador. Sí, tuvimos que ir a los estudiosos, a los Ujú. comentaristas, Ujú. a los, ¿cómo se llama? A las Biblias de estudio. A la oración, Sí. sí, claro. Buscar varias, ¿cómo se llama? Varias posiciones, varias Biblias de estudio para, ¿sabes? Estudiarlos a todos. Sí. Y hay Biblias de estudio que decidieron simplemente saltar Génesis 3:16 y no comentar nada en cuanto a esto, pues es un tema difícil. Claro. Pero la mayoría tienen en común lo de tu deseo será para tu marido, interpretándolo de la manera de que este deseo no es un deseo sexual, como ya lo dije, sino un deseo de dominar al esposo. Mira esto. ¿Sí? Y ellos llegaron a esa conclusión porque las veces que se usa la palabra deseo, que es deseo de dominar, en otros textos aparece como cuando el pecado te domina y estas cosas. ¿Sí? No vamos a entrar tanto al hebreo ni nada de eso porque no es el punto. Pero el punto es que el deseo del que se habla aquí es el deseo de dominar al esposo. El deseo de dominar al hombre. Como consecuencia del pecado,
Dios le advierte a la mujer que va a tener que pelear por toda su existencia con el deseo, escucha esto, wow, líder, siento que me estoy transformando en este momento. Entonces, como consecuencia del pecado, Dios le advierte al hombre, a la mujer, que parte del castigo va a ser que ella va a querer someter al marido. Mira esto. Díganme, las mujeres por que me están favor, escuchando, por favor. Yo me voy a incluir aquí porque yo no soy ninguna santa de... No, tú eres una santa, mi amor. No, díganme las mujeres que me están escuchando si esto es o no es verdad. Que uno todo el tiempo está con esas ganas de decirle al otro qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer. Y cuando lo hace, todavía le estás diciendo que así no era. Dios o sea, mío. Dígame si eso no es una lucha diaria. Y como Dios lo advierte, Satanás quiere echarle leña a ese fuego, hermano. Y se lo está echando. Mira. Se lo está echando. Y ahí es donde está la guerra. Bastante que le está echando y nos estamos dejando arrastrar. Eso es correcto. Todas. Entonces, la lucha que tiene la mujer con Satanás, fíjate, desde el origen, advertida por Dios, es este deseo insaciable de querer someter al hombre. Y aparte de parir con dolor y etcétera, etcétera. Sí, las otras consecuencias que allí se nombran. Entonces, yo creo que con esto podemos darle una respuesta a esta pregunta. Sí. Esta es la lucha eterna de la que el Señor le advierte a la mujer en Génesis capítulo 3, versos del 14 al 16, lo que va a ser su lucha con la carne. Sí. Su lucha con la carne y lo que la va a llevar a ella a depender más, a buscar más, a insistir más en encontrar en Dios. Sí, es una consecuencia netamente relacional, es una consecuencia que directamente va a afectar las relaciones de la mujer con su esposo y obviamente con sus hijos, porque ellos son parte de los matrimonios, ¿verdad? Sí. Pero cuando tú te acuerdas y te ves confrontada, ¿sí? Cuando tú ves que esto fue consecuencia del pecado, no que fue el diseño original de Dios, sino que fue consecuencia, ¿sí? De lo que allá pasó, tú vuelves a caer en cuenta. No, pero es que esto no es lo que Dios quiere que yo haga. ¿A quién quiere Dios que yo me parezca? Yeah. Al diseño pre-pecado, ¿verdad? Pre-Génesis 3, o al que está después. Sí. Y ahí es donde uno se ve confrontada y uno voluntariamente, como lo dije en casi todos los últimos episodios, decide asumir su rol, el rol de la mujer, ¿sí? El rol como mujer y dejar al hombre que haga su trabajo, porque es que lo que pasa con estas cosas es que no los dejamos, estamos todo el tiempo, pero es así, pero no, que así sí, y todo eso. ¿Pasa o no pasa? Pasa. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Son revelaciones. It is what it is. Revelaciones gloriosas. Me lo estoy diciendo a mí misma. Del protoevangelio, de lo que el Señor ya nos viene advirtiendo. Queremos vivir una vida piadosa, que a Dios le agrade. Pues bueno, escuchemos la verdad, hablemos la verdad y aprendamos a vivir en la verdad. Así es. Qué buena pregunta. Buenísima. Gracias, que nos hace estudiar, nos hace ir a las fuentes, investigar. Gracias por nuestra audiencia que quiere buscar más, quiere conocer más. Y nos encanta eso porque nos reta a estudiar más, a investigar más. Así que excelente. Espero que esto esté siendo de bendición para ustedes. Vamos con una cuarta pregunta. Son 5, ¿no? Sí, ya vamos a cuarta pregunta. Ya sabemos la perspectiva en cuanto a la esposa del pastor. Ahora, ¿cuál es la perspectiva en cuanto a los hijos del pastor? Buenísima pregunta. Excelente. Una pregunta que viene de un lugar muy especial, porque viene de una hija de un pastor. Sí. Esto es maravilloso. La perspectiva de cómo debe ser visto el hijo del pastor. Para nosotros sigue siendo un misterio. Y fíjense, nosotros aún somos jóvenes en esta somos muy tarea. jóvenes. De hecho, ha sido la razón por la cual nos han pedido mucho que hablemos de la paternidad. Y honestamente ahí sentimos que todavía no estamos preparados. Sí. No estamos listos como para hablar de este tema con una propiedad
que tengamos confianza a hablar del tema, ¿no? Obviamente sí tenemos cosas que compartir, pero no somos expertos, ¿sí? Aún tenemos ahí Y sí, no nos sentimos como sí. en la moral para hablarlo, porque bueno, fácil, niño de 3 años, una niña de 10 años, una maravilla, una belleza de Sí, niño, aún somos padres jóvenes. la que Dios nos regaló. Pero tal vez en 2 años En 2 años hablamos. o 3, cuando tengamos una hija adolescente. Ahí vamos a empezar los episodios de parenting. Sí. Pero está buenísima la pregunta. la perspectiva de los hijos del pastor, bueno, siempre ha sido mira a los hijos del pastor, ¿no? ¿No? ¿Y qué son ¿Y los eso hijos? qué es el hijo del pastor? Esa es la pregunta que debemos evitar. Esa es la frasecita, sí. Esa es la frase que debemos borrar del cassette. Escucha Se te esto. salió la cédula. Del cassette. Borren eso de su cassette, ¿ok? Borren eso de la nube, por favor. Del iCloud. Entonces, hay que borrarlo porque hace daño. Dejemos de decir esas cosas. ¿Y eso qué es cristiana? ¿Y eso qué es el hijo del pastor? ¿Y eso qué es el hijo del diácono? Yo qué sé, cosas así. No debemos decir Miren, esas cosas. El problema viene de la religión, donde querían separar a los laicos de los santos. Pre-reforma. Eso. Ujú. Antes de la reforma eran los sacerdotes y los curas en otra nube y la gente común que iba a la iglesia del otro lado como pecadores. Eso se rompió, eso no existe ya. El pastor es un ser humano, es un hombre de Dios y la santidad que la iglesia le demanda al pastor es la misma santidad que Dios le demanda a la iglesia. Aquí no hay niveles de excelencia o niveles de santidad de acuerdo a la jerarquía o a la posición que usted ejerce. Ujú. Si usted demanda santidad de su pastor, con esa misma vara que usted apunta al pastor, señálese y mídase usted mismo. Eso es lo que dice la Biblia. Así es. Con la vara que mide serás medido. Entonces, si usted demanda que los hijos del pastor sean perfectos, Perfectos, sí. comience Siendo perfecto. teniendo sus hijos perfectos, Ujú. en rectitud, ¿no? Ujú. Entonces, con eso no quiero decir que Que nos relajemos. que los pastores tienen licencia para tener hijos Para rebeldes. pecar, no. No, de hecho, parte de los requisitos para ser pastor es tener en orden su casa. Así es. Y la Biblia es muy clara, dice, ¿cómo puedes aspirar a posiciones de gobierno en la iglesia si no puedes gobernar bien tu casa? Lo certifico que antes de entrar en este ministerio, a mí me entrevistaron. Sí, Aparte. A mí me Sí. entrevistaron aparte de ti para hacerme preguntas sí, de cómo eras como esposo, de cómo eras como padre y todas estas cosas. sí. O sea, estas cosas son verdad y se 100%. practican. ¿sí? Y es que es lo más sano, porque si no estás teniendo una fachada. Exactamente. Si tú estás fingiendo que todo está bien para poder ser pastor o para poder ser un líder y en la casa está todo mal, te estás engañando a ti mismo. Claro. Y es cuestión de tiempo para que te quiebres, te rompas y no solamente tú, sino que hieres a otros. Así Le haces es. daño al cuerpo de Cristo. Entonces, todo es un orden perfecto de Dios. Sí. Entonces, para mí, y estamos escuchando un podcast que me recomendaste, muy bueno, me hizo Me pensar encantó, mucho. sí. Ujú. Mi primer ministerio, eso suena cliché, Pero es verdad. y tengo que Es decírmelo. que hay que volver a lo simple, Sí. es la verdad. Sí, mi primer ministerio son mis hijos, mi esposa, mi casa, ¿no? Y si yo estoy sacrificando mi casa por la iglesia, estoy pecando. Eso no, a Dios no le agrada eso. Yo no Así puedo es. decir que estoy haciendo la voluntad de Dios cuando estoy abandonando mis responsabilidades como esposo o mis responsabilidades como padre. Lo Así mismo es. aplica para el que trabaja en el oil field, lo mismo aplica para el que trabaja en el la escuela, Uber, en el hospital. en la escuela, donde sea que usted trabaje. Si usted está abandonando a su familia por el trabajo, por los amigos, por lo que usted quiera, Está pecando. usted está fallándole a Dios. Ujú. Entonces, el primer ministerio es la casa, son los hijos, Así es. pero los hijos del pastor no son diferentes a los hijos del que se sienta en la última fila. Los hijos del pastor son seres humanos normales, seres tan pecadores como tú Sí, y como yo, sí, seres que necesitan el evangelio igualmente que tú, igualmente que yo, a diario. y no yo fue creo que ocurrió una vez y ya. es más difícil para los hijos de los pastores porque ellos están expuestos a tantas cosas que Eso es que una un realidad. niño normal no está expuesto. No. Ellos escuchan, ellos ven, Ven. ellos perciben las cosas que la iglesia está viviendo desde De la primera fila. de la primera fila. Y eso hace daño. Sí. Eso puede dañar la fe de nuestros hijos. ¿Ah? Y se ha hecho daño a Mm. hijos de pastores que
han sido heridos, por sus padres o por las iglesias, por colocar peso en ellos que no se supone que deben llevar. ¿Sí? Y voy más allá de eso. Ellos ven cuando sus papás son traicionados. Sí. Ellos ven como personas a las que se les abrió la puerta, se les recibió en la casa con amor, de pronto terminan siendo personas que quieren hacer daño, que hablan mal, que traicionan. Todo eso ellos lo ven. Así es. Y sufren de eso. Sí. Entonces, la posición de los hijos de los pastores es tremenda. Yo oro porque ellos están en un ministerio que no pidieron, están en un ministerio que no es de ellos y que les toca lidiar con eso. Así es. Entonces, hay que orar por los hijos de los pastores. Pero eso sí creo que no necesitan un estándar superior, porque el estándar de Dios es único para todos los seres humanos. Lo que necesitan es lo que tú estás diciendo. Extra oración. Extra oración de sus padres, extra oración de su familia, extra oración de su iglesia, de sus líderes. Y extra gracia, creo. Porque así como los colocan en un altar, estos niños no se pueden equivocar. Sí. Ellos se equivocan, ellos caen, ellos pecan, ¿sí? Y ahí es donde van a necesitar que nosotros tengamos la misma gracia que tenemos con el resto de la iglesia, con ellos, ¿me entiendes? Sí. Y la iglesia igualmente, ¿sí? Que tenga esa gracia, y no porque eres el hijo del pastor, Tienes que ser... estás eliminado para afuera, te equivocaste, adiós, te cortamos. Eso no, Dios no obra así, Dios no es así. Y ojo, también he escuchado gente que quiere linchar a los pastores porque tiene un hijo rebelde. Ah, bueno, porque el hijo es rebelde, hay que cortarle la cabeza al pastor. Mire, eso no dice nada. Hay pastores que han hecho su trabajo lo mejor que han podido, y los hijos son seres individuales, independientes. Si los hijos se quieren apartar después de que fueron instruidos en el camino del Señor y que estuvieron toda su vida en la iglesia y en la edad adolescente se quieren rebelar en contra de Dios, eso no hace que el pastor sea mal pastor. O esté descalificado. Exactamente. Y más si estamos hablando de un hijo adulto. Exactamente. Todavía cuando, tiene 12, 13 años, pero cuando estamos hablando de un hijo adulto y yo qué sé, se divorció, algo así, yo pienso que no puedes juzgar al pastor con esto, como que seguro no hizo su trabajo, seguro no lo instruyó, y eso que era el pastor, porque eso es lo que le encanta decir a la gente. Son seres humanos. Exactamente, son seres humanos normales. Y necesitan la misma gracia que usted demanda. Así es. Entonces ahí está la respuesta a eso. Saludos a nuestra oyente. Sí, gracias por esta pregunta. Gracias por esta pregunta. También nos hace caer en cuenta. Nos pone reflexivos. Sí, nos pone reflexivos, porque sí se nos olvida, es verdad. Sí. Vamos con la quinta y última pregunta del día. Excelente. ¿Por qué Dios permite una relación pero no la bendice? Wow. Me gusta este mix de preguntas que tuvimos. Hemos aquí atravesado un camino así bien diverso. Es que esa fue la última que llegó. Esa fue la última que llegó. Sí. ¿Por qué Dios permite una relación pero no la bendice? En otras palabras, ¿por qué Dios me permite estar en una relación que no va a bendecir? Y bueno, ¿cómo respondemos esto? Yo oro para que Dios me dé gracia y misericordia, ¿verdad? Porque sabiduría. Sí, claro, porque la pregunta yo respondería a esta pregunta con otra pregunta. Yo respondería a esta pregunta como Jesús. Jesús respondía mucho con preguntas, ¿verdad? Sí. Pero yo le respondería a esa persona, si sabes que estás en una relación que Dios no va a bendecir, mira, escucha esto. ¿Qué haces en esa relación? ¿Verdad? Wow. Entonces, de ahí todo lo vamos a conectar con la importancia de conocer a Dios y lo que a Él le agrada y lo que a Él le gusta y vivir bajo esa cobertura de bendición, porque Dios bendice, Dios trae bendición a los que obedecen sus mandamientos, a los que viven en rectitud. Para ellos hay bendición de Dios. Entonces, ¿por qué Dios me permite estar en una relación que no va a bendecir? No, la pregunta no es esa. La pregunta es ¿por qué estás en una relación que Dios no va a bendecir? Exactamente. Porque te robas tú a ti misma o a ti mismo las bendiciones que Dios tiene para ti. Sí, y le roba también a la otra persona
el tiempo de Sí. estar con la persona que Dios tiene para él o para ella. Claro, Ujú. claro. Entonces, esta es una pregunta muy interesante porque habla del libre albedrío en cierto sentido. Sí, Dios no es un Dios tirano que te está encarcelando que te está obligando a estar en una relación que no es apropiada. o que no te va a permitir estar en esa relación. Dios no es un tirano. O sea, Dios Ujú. te deja equivocarte. Claro, en su providencia. En su providencia Él va a restaurar todo de Va a acuerdo a su usar plan. eso. Ujú. Pero hay un mejor plan, hay algo mejor para ti. O sea, si tú quieres ir por el camino de tropiezos y de caídas, pues bien, Dios tiene la misericordia y la gracia y su providencia divina de alguna u otra forma traerte de regreso al redil y al plan. Así Pero es. si tú quieres vivir una vida más plena, más abundante, pues entonces En obediencia. alíñate al plan, ¿no? Sí. Alíñate a lo que a Dios le agrada. Así es. El texto muy famoso que se utiliza es 2 Corintios 6:14, el yugo desigual, Así es. que mucha gente lo asocia con el tema de las relaciones, ¿no? Sentimentales. Cuando el yugo desigual se trata de todo. Sí, ¿por qué estás en una relación de negocios con alguien que sabes que roba, que hace trampa? Sabes que Dios no va a bendecir eso. ¿Por qué estás en una relación Así es. de trabajo, de negocios? ¿Por qué haces cosas? Porque haces alianzas. ¿Por qué te alías con personas que sabes que no están alineadas con Dios, Ujú. robándote tú a ti mismo las bendiciones que Dios tiene para ti? Así es. ¿Ve? Entonces, Y es fácil verlo, es muy fácil verlo cuando se trata de una relación de noviazgo, por ejemplo. Ajá. Ay, pero cuidado, yo he escuchado, cuidado que ese muchacho es un yugo desigual porque él no es creyente todavía. Eso se oye en las iglesias por montones. sí, Ahí es muy fácil verlo, pero ¿por qué no lo vemos para el resto de nuestras relaciones? Como tú Ujú. estás diciendo, de trabajo, de negocios, amistades, Sí, claro. supuestas amistades Sí, que no sí. que no nos hacen bien, sí. ¿sí? Yo qué sé, todo lo Y demás. te voy a decir algo, Ujú. algo aquí también revelador. Hay yugo desigual dentro de la iglesia. Sí, Hay yugo desigual entre cristianos. O sea, no es porque sea, no, es que él es cristiano, ese es el hombre para mí, esa es la mujer para mí. Espérate, que hay yugo desigual entre cristianos. Entonces, es conocer las intenciones, los pensamientos, la dirección en la que va avanzando la persona que yo quiero que esté a mi lado para negocio, para familia, para amistad. Si vamos en la misma dirección, vamos alineados. Pero si exactamente. sabemos que no vamos en la misma dirección, Dios nos va a advertir. Oye, no te unas en yugo desigual, ya lo advirtió, pero no te va a impedir Que vayas. que vayas. Después se van a ver las consecuencias. Porque eso sí, Exactamente. eso va a venir sí o sí. Ujú. Y Exactamente. Dios en su providencia va a actuar para restaurar todas las cosas y va a hacer que sobre para bien. Exacto. Entonces la pregunta no sería ¿por qué Dios permite una relación que no bendice? La pregunta sería ¿por qué tienes una relación con alguien que sabes que Dios no va a bendecir? Exactamente. ¿Verdad? ¿Qué Está te muy parece? bueno, está muy bueno. Con eso vamos a cerrar la temporada. Excelente. Temporada de verdad, temporada polémica. Oye, el YouTube nos ha recibido con mucho cariño. Gracias. Gracias, YouTube. Gracias, de verdad. Gracias por todo. Nos hemos vuelto más influencers de lo que pensábamos que podíamos llegar a ser. Ay, sí. Me costó Eh, llegar a este punto, pero aquí estoy. Increíble, Ujú. increíble. Ha sido hermoso, ha sido maravilloso compartir con ustedes. Gracias por las respuestas. Nos vamos a tomar un tiempo de break, Sí. que no es Para ningún break. prepararnos para Ya la próxima estamos temporada. trabajando en la Ujú. próxima temporada, ya estamos preparándonos. Vamos a tener... Déjenos un comentario. Sí, por ¿Qué favor. le gustaría ver? ¿Qué le gustaría escuchar? Envíenos ideas. Sí, A ver qué logramos. Y también en el mes de enero nos vamos a estar enfocando en los 21 días de ayuno y oración. Ujú. Por lo general, esos 21 días dejamos las redes. Vamos a ver qué sí, hacemos sí. con el podcast. Ahí vamos a ver qué hacemos. No los vamos a abandonar. No, Solamente estamos Volveremos. preparándonos para la siguiente temporada. sí, Lo hemos disfrutado muchísimo, Jazz. Gracias por aceptar. la invitación. Sí, gracias por ser parte de esto.
y es increíble verte. Gracias por insistir, Oh, porque my de God. verdad, esto no crean que yo llegué aquí de un día para otro. No, por Hubo Dios. mucha gente que vino antes de mí y Daniel me seguía diciendo, vamos, 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 que tú tienes potencial, vamos. Él seguía allí. Yo no sé si estaba orando o qué, o si había más gente orando. Hasta el día que dije, ay, sí, ¿sabes qué? Vamos a grabar, dale. Pero así ustedes saben como que ya para que me dejes tranquila, no. Y eso se convirtió en otro día y otro día y otro día. Los invito a que vayan a oír los primeros episodios. No son muy buenos, pero Yeah. vaya, para que vean la evolución. Siempre que alguien me pregunta cómo haces, yo le digo, yo no soy así. Esto no pasó overnight. Ajá. Anda, escucha mi primer episodio para que veas lo que Dios ha hecho. Amén. Yo no le digo lo que yo he hecho. Mira lo que mira cómo Dios me ha preparado. Sí. Sí, anda, óyelo, porque de verdad Sí, que dejé mucho que desear. No, pero es lindo Sí. ver cómo La evolución, sí, es bonito. fuiste, digamos, te diste la oportunidad que Dios te usara y te ha usado de una manera maravillosa. Así que gracias por aceptar el reto. La vida cristiana es eso, un continuo reto, un continuo Proceso proceso de crecimiento, de santificación. donde Dios Sí, nos hace ser luz y sal, así es. donde Dios nos permite estar en lugares y en posiciones para influir a otros, inspirar a otros a que se acerquen más a Dios. Sea de donde sea que estés, sea un instrumento de luz, conecta a otros con Dios, sea un instrumento de reconciliación y que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que siempre ponga paz en tu corazón. Amén. Gracias por escucharnos. Feliz Navidad, próspero año nuevo. Les queremos, les amamos y nos vemos en la próxima temporada. Palabras finales, Jazmín. Gracias por escucharnos, gracias por dedicarnos unos minutos de su tiempo. Si este episodio le gustó, regálenos un like, un comentario, déjenos allí alguna pregunta, ideas para la próxima temporada y no olvide, muy importante, suscribirse al canal Así para es. que esto siga avanzando. Un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga y les guarde. Ánimo, familia de Primer Encuentro. Bendiciones.